Ruta materno-perinatal, abordaje clínico. En esta ocasión lo que queremos es socializarles un ciclo de videos relacionados con los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal establecidos en la Resolución 3280 del 2018. Para este primer ciclo, como los lineamientos son tan largos, las rutas son tantos pasos y tantas actividades, vamos a fraccionarlo precisamente en eso, en un ciclo. Y en este primer ciclo vamos a entregar las generalidades, la consulta preconcepcional y la interrupción voluntaria del embarazo. Como ya lo hemos dicho, esta ruta está fundamentada, estos lineamientos están fundamentados en la resolución 3280 del 2018. Y cabe tener muy claro que la resolución 3280 precisamente es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Si vemos bien, es del 2018, ya estamos entrando en el 2021 y aún tenemos falencias y debilidades frente a ello, aunque con grandes avances. La idea es poder consolidarlos y poder seguir en este camino de la implementación y la puesta en marcha de los lineamientos. Aquí podemos ver los objetivos, son objetivos que están centrados en la atención de la mujer, sin embargo, que no solo dejan a la mujer solita, sino que buscan incluir todo su entorno familiar, comunitario y social, de manera que podamos garantizar oportunamente un acceso universal y en el que se involucre a todo esto que estamos hablando de comunidad y redes sociales. Población objeto de esta ruta o de estos lineamientos son todas las mujeres con intención reproductiva a corto plazo. ¿Y qué definen los lineamientos? Que a corto plazo es que tengan un deseo obstétrico a menos de un año. ¿Por qué un año? Porque digamos es un tiempo considerable en el que se pueden identificar los factores de riesgo, intervenirlos, buscando garantizar precisamente eso, conservar la salud no solo de la mujer, sino de la familia. La 3280, digamos, fracciona un poco un concepto inicial que son las intervenciones colectivas y las intervenciones individuales. Las intervenciones colectivas tienen, digamos, tres grandes actividades que buscan fortalecer la red de cuidado familiar y comunitario y promover la salud, no solamente materna, sino familiar. Todos los cuidados materno-prenatales y la familia, la comunidad y la red social que tengan. Así las cosas entonces, existen tres grandes actividades que son información en salud, educación y comunicación para la salud y conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales. Vale resaltar que las actividades colectivas cambian la salud pública de un país. Cuando yo me centro en las actividades en la consulta individual con mi paciente, en la consulta, identifico factores de riesgo, estoy mejorando la salud de esta mujer. Pero cuando genero actividades colectivas en las que estoy informando en salud, estoy educando y comunicando para la salud y estoy generando y construyendo redes sociales, estoy mejorando la salud pública de un país. Y retomando un poco el concepto de nivel de salud o nivel de desarrollo de un país, recordemos que los índices de mortalidad perinatal o materna o perinatal son indicadores que hablan del buen desarrollo de un país. Un país que tenga indicadores de mortalidad negativos, materna o de salud materna negativos, es un país que no es un país desarrollado. Y por eso es tan importante este grupo de actividades que buscan mejorar la salud pública. Mejorando la salud pública, mejoramos la salud de los individuos y así mismo el desarrollo de nuestro país. La 3280, digamos, expone claramente el concepto de información para la salud, el concepto de educación y el concepto de conformación de fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales. Y de hecho genera, digamos, un listado de actividades que se podrían llevar a cabo. En cuanto al concepto de información para la salud, se trata de generar un fomento de la salud, que la gente esté informada y conozca acerca de las actividades de promoción, las actividades de detección y qué hacer frente a la identificación de algo, ¿sí? De algún evento, de algún factor. En cuanto a la educación para la salud, habla más como de construir conocimiento y aprendizaje. E insisto, la misma resolución enlista un grupo de actividades a llevar a cabo, en este caso puntualmente muy relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, con la higiene oral, con la lactancia materna, con los cuidados básicos del bebé, todo relacionado con la puericultura.
y los cuidados pues, de la gestante. Y la conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales lo que busca es poder construir, coordinar, compartir, intercambiar conocimiento de experiencias entre los individuos, entre las comunidades y con las redes sociales para construir asimismo una mejor red que pueda responder activamente y no reactivamente ante la identificación de los factores de riesgo. Después nos encontramos entonces con las actividades, intervenciones individuales, que digamos es más lo que nosotros hacemos en la consulta. Las actividades colectivas se hacen más a nivel institucional, las intervenciones colectivas, y esas intervenciones individuales son las que más estamos familiarizados nosotros como médicos en el ejercicio profesional de nuestra profesión. Y que para esta ruta enmarcan cerca de 12 actividades que vamos a tratar de empezar a ver. Estas intervenciones individuales, digamos, conforman lo que llamamos la ruta de atención integral y el mismo ministerio, digamos, ha tratado de exponer esta ruta precisamente en una vía que nos lleva de un punto a otro y que tiene, digamos, 3 grandes salidas. Esas 3 grandes salidas tienen que ver con las complicaciones o en el momento en el que salen de la ruta en la atención materno-perinatal. El primer concepto es la atención preconcepcional. El segundo concepto, que es una de esas salidas, sería la interrupción voluntaria del embarazo, que son los 2 elementos grandes que vamos a ver en este primer ciclo de video. Y ahí en adelante sigue el cuidado perinatal, el curso de preparación para la maternidad y la paternidad, la atención en salud bucal, la atención para la promoción de alimentación y nutrición, la atención del parto y el puerperio, otras 2 salidas grandes que serían las complicaciones obstétricas y las complicaciones del recién nacido, la atención del recién nacido, el seguimiento del recién nacido, y aquí ya vienen conceptos, entre comillas, nuevos, pero que integran como tal a la familia, la atención a la familia, la atención comunitaria, y de aquí lo que se derivaría entonces es poder continuar para alinear el resto de rutas, continuar con la ruta de mantenimiento para la salud en la primera infancia y para el recién nacido y para los grupos poblacionales de la familia, perdón, de acuerdo a sus grupos etarios, lo que corresponda como tal, y poder integrarlos todos dentro del modelo de atención integral. Así las cosas, entonces lo que vamos a hacer es a comenzar a hablar de cada una de estas actividades. En mi primera ocasión vamos a hablar de la atención preconcepcional. Aquí me parece muy importante resaltar que como tal no es una consulta, es decir, no es una actividad puntual de voy a hacer una consulta preconcepcional, sino que realmente es un procedimiento que se deriva de la identificación de la mujer en la familia que tenga edad reproductiva. Entonces, digamos, hay un algoritmo que me gusta, en algún lugar lo encontré y me parece muy válido, y es poder identificar siempre, porque insisto, esta consulta o esta atención preconcepcional no es una consulta como tal, sino es un procedimiento que es transversal siempre que tengamos contacto con una mujer. Entonces, preguntarnos siempre que tengamos contacto con una mujer, ¿están en edad reproductiva? Si están en edad reproductiva, ¿sospecha que están en embarazo? ¿O sabe que están en embarazo? Y para ello tenemos que tener como punto clave la fecha de última menstruación, que debemos tratar de registrar en todas las historias clínicas, así sean de urgencia, así sea una consulta de morbilidad, y más cuando es una consulta específica. Y con base en esta fecha de última menstruación, identificar los factores de riesgo que podamos tener frente a esta mujer que esté en edad reproductiva. Preguntarnos entonces, ¿planifica o no planifica? Si planifica, ¿cuál método está utilizando? Y si no planifica, ¿desea embarazarse? Si no desea embarazarse, pues entonces orientarla para iniciar la asesoría anticoncepcional. Y si sí desea un embarazo, pues hacer entonces todo este concepto que traemos hoy de la atención preconcepcional. El objetivo como tal que propone entonces la 3380 con este componente de atención preconcepcional es entonces promover la salud de la mujer bajo las mejores condiciones posibles, identificando y evaluando factores de riesgo biológicos y sociales para diagnosticarlos y tratarlos oportunamente e invitando siempre a que la mujer tome la decisión en relación a la planeación de su gestación. Ese es el enfoque integral, digamos, que busca la atención preconcepcional. Para ello se recomienda obviamente que tanto en la consulta inicial como en las demás de control y seguimiento participe activamente la pareja o quien la mujer decida apoye en este proceso. Como lo acaban de escuchar, sí,
seguimiento y control. Es decir, que la consulta preconcepcional no es una actividad, sino es un grupo de actividades que incluso pueden requerir seguimiento para definir las intervenciones necesarias y llevar a buen término esta actividad. Ahora bien, el talento humano que expone como tal los lineamientos de la 3280 para la atención preconcepcional incluyen un profesional de medicina general o un profesional de enfermería. Digamos, no es criterio para la atención preconcepcional que esta consulta sea atendida por un especialista, salvo en las condiciones en las que se haya identificado su necesidad. Y por supuesto, entonces debe quedar clara el sistema de referencia para remitir a estos usuarios que requieren la evaluación por el especialista. También expone, digamos, la duración mínima recomendada, 30 minutos al ingreso y 20 minutos de control. Y sí, no es solo una consulta, sino consultas de control y seguimiento para identificar, con base en los paraclínicos y con base en los hallazgos que se hayan tenido en la consulta inicial, el seguimiento y el impacto que podamos tener para favorecer una atención en salud materna adecuada. Esta atención preconcepcional incluye dos grandes consultas, dos grandes conceptos, que es la evaluación del riesgo preconcepcional y la asesoría y provisión del método anticonceptivo. Obviamente cabrá dependiendo de los hallazgos que se hayan identificado. Y en esa primera actividad, digamos, lo que se trata es, digamos, de abarcar cada una de las actividades enfocadas en la historia clínica. No es una historia clínica especial, no es una historia clínica que comparta, que tenga algunos elementos especiales, no hay que hacer una historia clínica diferente a una historia clínica a la que nosotros hacemos una atención integral, como la cual debería ser toda. Todas las historias clínicas que hacemos buscan ser de la manera más integral posible, a no ser que fuera una consulta especializada, sin olvidar que hay factores de salud pública que son transversales en todas las atenciones. Entonces, hacer un abordaje completo, los antecedentes personales, enfermedades, edad de la materna, alguna enfermedad que tenga la materna, antecedentes ginecológicos, genéticos y familiares, es decir, antecedentes familiares de alguna enfermedad, tanto en primer grado de consanguinidad como relacionados con el embarazo de las hermanas o de la materna o de la mamá, a antecedentes ginecobstétricos desde la anticoncepción, partos previos, complicaciones previas, si los partos fueron por parto natural o cesárea, si tuvo recién nacidos con bajo peso al nacer, si tuvo macrosómicos, si tuvo antecedentes de hemorragia o alguna complicación hipertensiva o séptica del embarazo, indagar nuevamente el tema de los hábitos, centrándonos muy profundamente en el concepto de alimentación, consumo de sustancias psicoactivas y la actividad física, todo el componente de la valoración psicosocial, el esquema de vacunación y finalmente el examen físico. Aquí en el examen físico pues es una evaluación completa, ¿no? Una evaluación completa, sistémica, cefalocaudal, que incluya todo, cavidad bucal, medidas antropométricas para identificar el estado nutricional de la paciente, y obviamente la resolución incluso manifiesta, debe hacerse una completa valoración incluida la especuloscopia para identificar lesiones o alteraciones que requieran intervenciones. Para eso es la atención preconcepcional, para poder identificar oportunamente todas las variables que puedan presentar y asegurar una atención materna. La única forma de asegurarlo es hacerlo bien, y hacerlo bien es hacerlo completo. Posteriormente vendría entonces, luego este abordaje de historia clínica, que insisto, no es una historia clínica especial, sino una historia clínica completa, con un abordaje integral y completo, en el que se evalúan todos los elementos de una historia clínica completa. Vendría entonces la solicitud de paraclínicos, y aquí, digamos, los lineamientos sí son claros y exponen los exámenes que se habrá que realizar. El antígeno de superficie para hepatitis B, el tamizaje para detección de cáncer de cuello uterino, es decir, la citología, glicemia en ayunas como tamizaje para diabetes, la hemoclasificación como tamizaje para el riesgo de isoinmunización, un hemograma para identificar si hay algún proceso infeccioso o algún proceso anémico que requiera intervención. Obviamente una anemia sería un factor de riesgo para una gestante. Todas las gestantes en el momento del parto van a tener un sangrado, y si cualquier persona se expone a un episodio de sangrado ya per se con un proceso anémico, pues las complicaciones son mucho más posibles. En zonas endémicas, los hemoparásitos, la inmunoglobulina G para toxoplasma, rubéola y varicela, y de acuerdo a sus hallazgos, las intervenciones, la prueba treponémica rápida, urocultivo y VIH. Esas son las pruebas que como tal se enumeran dentro de los lineamientos y que se deben realizar para la valoración del riesgo. Ahora bien, existen
no solamente ese abordaje clínico, o la historia clínica, los laboratorios, sino que también hay como un tema de suplementación de micronutrientes que se debe indicar. Si tengo un deseo obstétrico, estoy con ese deseo obstétrico que idealmente es ese concepto de a un año, poder entonces indicar la suplementación con 0.4 miligramos de ácido fólico. Tenemos en la presentación nacional de 1 miligramo. Eso sería lo que daríamos, porque recordemos que previenen los defectos de tubo neural y se deben dar en la etapa preconcepcional y hasta la semana 12 para evitar las complicaciones o los defectos del tubo neural. Y máxime cuando hay un antecedente como tal de familiar o personal de antecedentes de recién nacidos con defecto del tubo neural, entonces se deben asegurar son 4 miligramos al día que deberán ser iniciados al menos 3 meses previos a la gestación. Esos son claros lineamientos que tiene la resolución 3280 dentro del concepto de la atención preconcepcional. Con base, digamos, en todo ese abordaje inicial de historia clínica, de laboratorios y de micronutrientes, se debe, digamos, estructurar un plan de cuidado identificando si la gestante tuvo un parto previo del término. Identificar entonces cuáles fueron sus causas y pronto determinar si es o no necesaria o si sería o no beneficioso usar la progesterona en el siguiente embarazo, es decir, en la gestación que viene. Si tiene un antecedente de enfermedad trofoblástica venosa, en el cual sería necesario poder remitir a un especialista para que se puedan tomar decisiones en cuanto a este deseo obstétrico. Si tiene o no una cesárea previa, y recordemos que el concepto de tener una cesárea previa, la recomendación es esperar al menos 18 meses antes del nuevo embarazo. Si ha tenido abortos previos y si esos abortos fueron consecutivos, 2 o más espontáneos, pues hacer todo un estudio que incluiría anticuerpo antifosfolípido, cariotipo de ser necesario, evaluación de la anatomía uterina por parte de ginecología para identificar si hay alguna alteración que pueda ser intervenida y podamos mitigar el riesgo o definir la recomendación en cuanto al deseo obstétrico de la gestante. Si ha tenido o no una muerte fetal previa, investigar cuál fue la razón, si hubo un diagnóstico completo o no. Obviamente el periodo intergenésico que sea menor de 18 meses, porque recordemos que se aumenta el riesgo, el antecedente o no de una incompatibilidad RH, que haya tenido una preeclampsia en el embarazo anterior, y entonces evaluar si hay una hipertensión residual o no, si hay una nefropatía per se o no, y poder intervenirla y generar recomendaciones con base en esos hallazgos. El antecedente de haber tenido un recién nacido con bajo peso al nacer y de identificar cuál fue la razón por la cual se generó ese bajo peso al nacer, si fueron infecciones locales o sistémicas, o si hay alguna infección de pareja que pueda ser intervenida. La macrosomía, identificar entonces si hubo algún defecto metabólico en la materna o en el recién nacido que pudo haber generado esta complicación, y si tuvo no antecedentes hemorrágicos pospartos, y un elemento, digamos, que en la guía o en los lineamientos y en la guía de práctica clínica incluso se exponen ampliamente son el antecedente de depresión posparto, para lo cual se expone, digamos, siempre se debe hacer como este tamizaje realizando estas preguntas. Durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin esperanza. Se ha preocupado porque con frecuencia sentía un poco de poco interés por realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer. Es un tamizaje que se debe hacer para identificar, digamos, el riesgo de depresión postparto, y en caso de que alguna de estas preguntas sea positiva, remitir pues a la ruta de atención en salud para la población de riesgo. Y que se debe incluir, insisto, en todas las historias clínicas dentro de esa valoración integral, dentro de esa atención integral. Y obviamente este concepto de la evaluación del riesgo incluye el elemento de información en salud, ¿sí? Planeación de la familia, espaciamiento de los hijos, la prevención de la gestación no deseada, recomendaciones nutricionales, y lo que busca, insisto, es hacer un abordaje no solamente centrado en la materna, sino en su entorno, en su familia, en cómo va a ser entonces esta mujer con deseo obstétrico. No se trata de disuadir, sino de informar todos los elementos que componen, digamos, ese deseo obstétrico y la construcción de una familia y el abordaje que se debe hacer para este tipo de ocasiones.
con la intención de que la mujer, al final de este camino de información, tome la mejor decisión en cuanto a ese deseo obstétrico si está en edad reproductiva. Tal y como lo propone entonces la 3280, se debe hacer como mínimo, se debe establecer como mínimo una consulta de control o seguimiento con la finalidad de que podamos dar un diagnóstico con todos los elementos que se hayan obtenido en las consultas previas, laboratorios, examen físico y el interrogatorio, y poder llegar a un diagnóstico final para definir cuál sería el plan de manejo. En caso, por ejemplo, de ser una diabetes mellitus, obviamente optimizar el control y el monitoreo para que al momento de la gestación tengamos una glicosilada por debajo de 6,5. Igualmente sucederá para la enfermedad tiroidea, tener un control óptimo de la enfermedad. Y aquí cabe resaltar que no se recomienda como tal el tamizaje para el hipotiroidismo subclínico en las gestantes ni en el embarazo, a no ser que tengamos factores de riesgo. En caso de ser epiléptico, se propone suspender el tratamiento al menos 6 meses antes de la gestación. Cabe decir que obviamente dentro de lo posible, si es posible, y de no serlo, pues se recomienda sustituir el tratamiento por carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Y adicionarle siempre ácido fólico, 4 miligramos día. En caso de ser hipertensos, cabe resaltar que pacientes con hipertensión o diabetes mellitus que son integrantes de los programas de riesgo cardiovascular deben ser remitidos para que conjuntamente programa de riesgo cardiovascular y programa de riesgo obstétrico podamos llevar a feliz término esta gestación. Como hipertenso, pues se debe evaluar la hipertrofia ventricular, retinopatía, nefropatía y definir qué tratamiento se va a dejar. ¿Sí? Se deben suspender los IECA, los arados y los diuréticos y se podrían sustituir por alfametildopa o nifedipino, entre otros. Otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Señala que la artritis reumatoide en ocasiones puede mejorar los síntomas durante el embarazo, pero en el puerperio pueden empeorar. Y en el lupus, lo que normalmente sucede es que se puede acelerar un poco más el proceso de patología y llevar a crisis o agudizaciones de su enfermedad. Obviamente dependerá en qué etapa, en qué estadio de su enfermedad está. Se debería entonces suspender la ciclofosfamida porque, digamos, ya hay reportes de teratogenia y se debería administrar entonces mejor azatioprina, ciclosporina o cloroquina. Depende pues obviamente ya de la especialidad, el manejo que recomiendo. Igualmente sucede con la enfermedad renal crónica, que usualmente existe una posibilidad de que la progresión de la enfermedad durante el embarazo pueda avanzar y por eso se va a hacer una evaluación previa, clara, solicitando proteinuria y exámenes de función renal para definir el riesgo que puede tener y que la mujer, digamos, esté bien informada en cuanto a la decisión de la gestación. Si por lo contrario tiene historia de trombofilia, pues tenerlo en cuenta en caso de que la definición de esa atención preconcepcional sea finalmente esperar un tiempo, pues evaluar bien el método anticonceptivo, porque obviamente no podremos utilizar los métodos hormonales. Y en caso de que el paciente esté tomando warfarina, pues sustituir la warfarina por heparinas de bajo peso molecular antes del embarazo, probablemente para evitar el efecto teratogénico. En caso de la anemia, igualmente estudiar la causa de la anemia y poder llevar al momento de la gestación una gestante, una materna, sin un cuadro anémico. Pues, como bien sabemos, al momento del parto es normal que tengamos un sangrado, pero si ese sangrado lo asumimos con un cuadro anémico, pueden aparecer otras complicaciones que nos pueden llevar a morbimortalidad materna. Y aquí a lo último coloco infertilidad. Digamos, es un diagnóstico que durante la consulta o la atención preconcepcional podemos llegar a identificar y la intención realmente es que si es el caso podamos llevar al diagnóstico final de infertilidad. Y aquí por eso me gustaba traerles este pantallazo de la resolución donde dice: el diagnóstico de la infertilidad se hará durante la consulta preconcepcional según los estándares de la OMS. Esto es, enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. Es decir, obviamente para llegar a ese diagnóstico y para poder llegar a iniciar el estudio de esa infertilidad, pues habrá que confirmar que hayamos tenido una vida sexual activa frecuente en esos 12 meses para definir ese diagnóstico de infertilidad. Y así las cosas, en tal caso, como lo dice la norma, se deberá solicitar una histerosalpingografía más un espermograma de acuerdo a los parámetros de análisis seminal establecidos por la OMS y se hará una consulta de seguimiento preconcepcional para realizar la revisión de estos exámenes.
Quiere decir que dentro de la atención preconcepcional, si hemos identificado una mujer en edad fértil que cumple ese diagnóstico de infertilidad, es decir, que ha tenido un plazo de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas, activas y frecuentes, eh, deberíamos solicitar estos exámenes y hacer un seguimiento para llegar al diagnóstico. El tratamiento de la infertilidad, si no hace parte de este ciclo, y es un tema más de la especialidad, eh, que no entraría, digamos, aquí a colación. Finalizando, ya la 3280 expone, digamos, una lista de chequeo. En ningún momento dice, venga, estos son la historia clínica que tienen que manejar, pero lo que sí dicen es que su historia clínica, hágala como la haga, debería tener todas esas variables para evaluar esa atención preconcepcional con todos los elementos claves de la misma. Y es hacer una historia clínica completa, coherente, con todos los elementos claves de la historia clínica, antecedentes, hábitos, la valoración psicosocial, la valoración nutricional, todos los elementos que implican una historia clínica integral y completa al momento de la valoración, de cualquier valoración, pero pues en esta con un enfoque a la atención preconcepcional. Finalizando este primer punto de atención preconcepcional, valdría la pena hacer un recuerdo. Primero que todo, que la atención preconcepcional no es una consulta particular con ese enfoque, sino que debe convertirse en una conducta general en todo tipo de atenciones, de urgencias hasta morbilidad o incluso la consulta especializada, que lo puede hacer tanto enfermera como médico general y que la valoración por el especialista dependerá obviamente de los hallazgos que se tengan. Que debemos incluirlo como una conducta en todo tipo de atenciones, y a esto me refiero a que siempre que tengamos contacto con una mujer en edad reproductiva, indaguemos sobre su deseo obstétrico y sobre su planificación para poder orientarla de la mejor manera. Que tiene un grupo de exámenes que se deben realizar para seguimiento y diagnóstico de factores de riesgo, que debemos hacer una historia clínica completa, integral, que contemple todos los elementos que están en la lista de chequeo, para poder identificar los factores de riesgo vulnerables e intervenirlos. Y que en caso tal podríamos llegar incluso hasta el extremo de diagnóstico de infertilidad con los criterios ya mencionados. Todo esto con el fin, con la idea de poder llevar a la mujer en edad reproductiva con un deseo obstétrico a tomar las mejores decisiones, porque la decisión finalmente la toma la materna, pero debemos brindar la mejor información para que tome la decisión de poder iniciar su periodo gestacional, su deseo obstétrico, y poder llevarlo de la mejor camino como al bienestar materno. El siguiente peldaño, digamos, de la ruta que expone el Ministerio en la 3280 sería entonces la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ruta que, digamos, se desvía, que sale como tal de la ruta materno-perinatal, pero que hay que entenderla como un punto clave, ya que es un derecho fundamental en las niñas, adolescentes y mujeres adultas en Colombia. Recuerden la sentencia C355 del 2006, que nos delimita, digamos, esas tres grandes razones por las cuales una mujer puede acudir a la interrupción voluntaria del embarazo: acceso carnal violento, incompatibilidad de la vida del recién nacido o que afecte a la salud materna. La interpretación de estas puede ser un poco amplia. De hecho, actualmente se están labrando desde la política normas para el derecho al aborto. Sin embargo, en mi percepción personal, este derecho ya está concebido en la sentencia. Lo que sí queda claro, y incluso la resolución le dice, es que esta información debe ser suministrada en el primer contacto que tengamos con la gestante en los servicios de salud. Es información que debemos brindarle a la gestante. El derecho fundamental que tienen dentro de la sentencia 755 del 2006 para la interrupción voluntaria del embarazo. Importante aclarar, vamos a hablar como puntos claves de la interrupción voluntaria. Es un tema muy amplio, muy extenso, pero vamos a tratar de tomar puntos claves. El talento humano necesario pues dependerá del procedimiento que se vaya a realizar. Sin embargo, digamos, el faltante o el hecho de que no se pueda contar con el talento humano no puede contribuirse como una barrera a la prestación de servicio, y debe asegurarse entonces la remisión al área competente. Y incluso exponen la duración mínima recomendada, que no debe ser superior a 5 días calendario una vez tomada la decisión, haciendo como mucho énfasis en que no puede haber dilataciones o dilación en cuanto al tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo una vez manifestada
ese deseo. Dentro de la 3280, la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, tiene varias etapas. Una etapa inicial que es una evaluación integral de la gestante, que incluye, digamos, todos esos aspectos que ya hemos discutido con anterioridad. Una evaluación completa, integral, desde su examen, desde su estudio físico, su evaluación de estado de salud mental, su estado emocional, así como las condiciones sociales del embarazo. Y hay como dos puntos claves dentro de esta atención inicial, que debe quedar registrado claramente la solicitud, la consigna de la solicitud y cómo se enmarca esta solicitud dentro de los requisitos legales, y garantizar obviamente la intimidad de la mujer, por lo cual no se deben hacer, digamos, interrogatorios muy extensos, salvo lo necesario, pues obviamente para la atención en salud. Como norma general, digámoslo, no son requisitos los exámenes paraclínicos para la prestación de este servicio. Sin embargo, pues obviamente es importante reconocer la hemoclasificación de la mujer para definir si requiere una hemoglobina anti-D como profilaxis. Se debe ofrecer digamos, dentro del esquema integral de la atención el tamizaje para VIH, y las ecografías se podrán solicitar de acuerdo ya a la evaluación clínica que se puede hacer en el momento. Es decir, no es necesaria por defecto. La resolución es clara que bajo la ausencia de una denuncia no puede constituirse pues como una barrera para acceder a la IVE en casos de violación. Debe considerarse siempre como una urgencia médica independientemente del tiempo transcurrido. Es decir, si ya tiene 20, 25 semanas, 30 semanas y manifiesta en este momento que fue producto de una violación, por un lado no debe haber una denuncia, no se debe instalar como tal una denuncia, y por otro lado no debe interpretarse como una urgencia médica para tal motivo. Y que siempre tengamos en cuenta el tiempo mínimo de la prestación de ese servicio, que sería en 5 días calendario, contados a partir de la consulta que se haga la solicitud. Hay otro elemento que contempla la 3280 y es la asesoría, garantizando siempre la autonomía de la mujer. Y hago énfasis en garantizar siempre la autonomía de la mujer porque no es un requisito como tal, es decir, no es obligatorio realizar la asesoría, pero siempre dentro de ese contexto de informar y brindar una información adecuada a la gestante para que tome adecuadas decisiones, se convierte como un aspecto primordial en este proceso de atención. Vale hacer énfasis de que esta asesoría no busca en ningún momento cambiar las creencias o los valores de la materna, y mucho menos cambiar la decisión, sino de brindar información clara para que tome la mejor decisión, y que también puede convertirse en un escenario para poder identificar si esta decisión se está tomando por decisiones externas. Recuerden, la idea no es ahondar mucho, pero pues tampoco pasar en vano la solicitud del mismo. Y como tercer punto, dentro de las actividades para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo estaría la interrupción voluntaria farmacológica o no farmacológica, el procedimiento como tal. Las no farmacológicas serían como tal el uso del vaciamiento uterino o de succión uterina. Y las farmacológicas, recordar que dependiendo de las esquemas de la gestacional. Esquemas con mifepristona o misoprostol, o esquemas con mifepristona sola. Y en caso de gestaciones por encima de la semana 20, la inducción de asistolia, que debe hacerse previo al procedimiento, y que recuerden podemos ser utilizado el cloruro de potasio o inyección intraamniótica o intrafetal de digoxina. Recordar obviamente de vital importancia el consentimiento informado que se va a utilizar para los procedimientos, y recordar que como tal el consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria de la mujer embarazada que está solicitando como tal la IVE y que acepta someterse a la IVE, pero para lo cual necesita haber recibido información clara, real y objetiva y muy completa acerca del procedimiento, los riesgos, beneficios y efectos que puede tener para su salud y para su vida. Integrar todos esos conceptos dentro del consentimiento informado para que tengamos claridad en ello, y que por supuesto debe hacerse pues previo al procedimiento y anexarse claramente a la historia clínica. Finalmente, consulta de seguimiento que no siempre tendrá que ser realizada, pero después de una IVE la mujer podrá solicitar una consulta de seguimiento para, digamos, ahondar sobre procesos de asesoría y provisión de anticonceptiva, pero siempre que se haya hecho un procedimiento por encima de la semana 20, en los que se haya hecho la inducción de asistolia
y pues, se haya inducido el parto como tal. En estas ocasiones sí se dé de manera obligatoria la asesoría o el seguimiento posparto para hacer un control de la salud materna y nuevamente definir la planificación familiar o la asesoría en anticoncepción. Así, de esta manera, con estos un poco más de 30 minutos del video, terminamos este primer peldaño o esta primera etapa de la ruta materno-perinatal, en la que vamos a empezar a ver cada una de las actividades que se realizan dentro de la misma. Recordemos, vimos antes atención preconcepcional y la interrupción voluntaria del embarazo, mirando puntos claves de la misma, pero que vamos a seguir avanzando en cada una de estas etapas para que podamos tener el conocimiento claro de la misma. Eso es todo por ahora, espero el video sea de utilidad y nos veremos en el segundo video.